Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Vamos a empezar a probar esta modalidad. Ahora decidí subirles un tutorial en lugar de hacer un Zoom en tiempo real, eh, por la naturaleza de mi trabajo. Ya me pasó con varios cursos de estar en la mitad de un Zoom y de repente me llaman por teléfono, tengo que cortarlo por diferentes motivos. Así que vamos a intentar si puedo grabar todo este Zoom. Lo miran la clase y después cualquier duda la planteamos en una clase en vivo que hagamos, pero mientras tanto vamos a sumar algunos de estos tutoriales. Voy a tratar de ir despacio, pausado, para que se entienda. También pueden evacuar consultas a través de los mensajes que ofrece la plataforma. Así que bueno, comenzamos. El tema de hoy es metodología de resolución de problemas computacionales. Bueno, tenemos una primera definición que es que la solución de problemas mediante la programación nos permite activar una gran variedad de formas para abordarlos y para idear estrategias. En lo que es la resolución de estos problemas podemos considerar 4 fases. Yo les aconsejo que vayan tomando nota, vayan visualizándolas, cuáles son estas fases, que es algo bastante lógico, no es mucho para memorizar, sino más bien para que se den cuenta cuál es la lógica que se sigue. Primero tenemos que analizar el problema, ¿sí? Por eso acá en las ilustraciones vemos a este hombre muy pensativo, estudiándolo el problema, viendo cuál es el problema concreto que tenemos y qué solución le buscaríamos, de qué manera podríamos resolverlo. Por eso ahí tenemos una mesa de trabajo. Esto se hace muchas veces en los equipos de los proyectos considerables, ya grandes o que tienen cierta magnitud, que no lo hace un solo programador, sino un equipo de trabajo. Se preguntan cómo, cuándo, qué, por qué, diferentes preguntas que se hacen sobre el problema en sí, no sobre el programa que vamos a hacer para resolverlo, sino sobre el problema. Por ejemplo, si yo trabajo en un supermercado, ¿cuál puede ser el problema? El problema puede ser que no tenemos control sobre el stock, sobre la cantidad de gaseosas que hay en el depósito, sobre la cantidad de paquetes de yerba que quedan. Si tenemos que encargarle a los mayoristas, no sabemos qué mercadería encargarle, no sabemos si hay cosas que de repente en el depósito hay y nosotros volvemos a pedir lo mismo, y algo que no hay no nos dimos cuenta y no lo pedimos. Entonces el problema a analizar es el siguiente, es decir, bueno, estamos teniendo un problema que no sabemos a ciencia cierta qué mercadería tenemos en nuestro depósito, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando las diferentes características que tiene este problema, de qué manera podríamos encararlo, qué solución podemos llegar a darle, ¿sí? Para analizar el problema correctamente, tenemos que, obviamente, como dijimos recién, primero definirlo, cómo es el problema, ¿no? Definir el problema, debemos enunciarlo. ¿Qué es enunciarlo? Escribirlo en palabras, ¿sí? Tenemos que poder decir exactamente qué vamos a querer que haga la computadora. Que si yo, por ejemplo, lleno una planilla en mi computadora donde voy a poner la marca del producto, voy a poner, por ejemplo, botella de agua mineral de 1,5 litros, voy a decir cuál es la marca, voy a decir la fecha en que entró el producto este, voy a decir cuál es la empresa proveedora del producto, y todos estos datos, ¿qué voy a querer que haga la máquina? Voy a querer, por ejemplo, que cuando yo pida un reporte, me diga la cantidad de aguas que hay, que me la discrimine por marca, que la discrimine por tamaño, si hay botellas de medio litro, de 1,5 litros, de 2 litros. Puedo pedir que me diga si tengo más de una sucursal, en qué sucursal está guardada, en qué depósito, quién es el responsable de esa área. Distinta información, distintos datos que voy a tener acerca de esa botella de agua, pero todo eso yo lo tengo que definir en una primera etapa, ¿sí? Si yo no tengo bien definido cuál es el problema, qué es lo que quiero solucionar, no tiene sentido que continúe adelante, ¿sí? Primero tengo que tener bien definido eso.
Una vez que tenemos precisado con claridad lo que queremos que haga la computadora, debemos definir bien cuáles son los datos de entrada, lo que les decía recién. Los datos de entrada serían marca, cantidad, empresa proveedora, fecha de ingreso, eh, bueno, diferentes, hay otros productos que pueden llegar a tener otros datos también, ¿no? ¿Cuál es la información que se requiere producir? La salida, o sea, ese reporte. Puedo tener como información de salida un ticket de venta, puedo tener como salida una etiqueta para pegar en las góndolas debajo del producto, que tenga el código de barras, que tenga la descripción del producto, que tenga el precio, ¿sí? Puede tener también discriminado cuánto es de precio puro y cuánto hay de IVA, del impuesto que le agrega el Estado, ¿sí? Y tenemos que saber cuáles son los métodos y las fórmulas que se van a necesitar para poder procesar esos datos. Por ejemplo, lo que les decía del impuesto es el precio más un 21% en algunos productos, en otro tipo de productos el precio más un 10,5%, depende del producto, la legislación, eso bueno, no vamos a entrar ahora en materia comercial, pero tenemos que saber qué procesos voy a hacer. En caso de que llegue mercadería nueva, es tomar el número de productos de stock que había antes y sumarle la cantidad nueva que acaba de entrar, ¿sí? Y ahora vamos a el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo, como bien dice acá, es una serie ordenada de instrucciones, pasos o procesos que llevan a la solución de un determinado problema. Yo les voy a dejar después en los comentarios de la plataforma de Tinta Fresca, les voy a dejar un link también de un video de YouTube, no hecho por mí sino de otra persona, que explica de qué se trata, qué es un algoritmo, que esto ya lo vimos alguna vez en clase, vamos a repasarlo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo, que es una de las tantas formas que hay para analizar un algoritmo. Esto yo no lo voy a cargar en la computadora, ¿sí? Pero es una forma para poder graficar, poder dibujar en un esquema, así como ustedes pueden hacer un mapa conceptual o un cuadro sinóptico cuando estudian. Esto es un esquema que yo voy a hacer para poder determinar, poder buscar la lógica que va a tener mi programa, ¿sí? En este caso es algo muy sencillo que dice, la lámpara no funciona, ¿sí? Esa es la situación que yo tengo, lo veo en el primer rectángulo. Después baja y en un rombo, el rombo es un símbolo que significa que voy a tener que tomar una decisión. ¿Está enchufada la lámpara? Si la respuesta es no, entonces, bueno, enchufarla. Evidentemente por eso no funcionaba. Si la respuesta es sí, me hago otra pregunta. ¿El foco está quemado? Si la respuesta es sí, bueno, lo que voy a hacer es reemplazar el foco. Si la respuesta es no, voy a comprar una nueva lámpara. ¿Sí? Entonces vamos a tener que diseñar el algoritmo, ¿sí? Las características para un buen algoritmo van a ser que debe tener un punto en particular de inicio, ¿sí? Una situación, a ver desde dónde voy a partir yo a solucionar. No es, el algoritmo no es amplio que soluciona todos los problemas de la vida, sino que voy a tener un punto de partida. Debe ser preciso indicar el orden de realización de cada uno de los pasos, ¿sí? En caso que suceda tal cosa, voy a hacer tal otra. En caso de que la respuesta sea esta, voy a seguir con tal otra, ¿sí? Así como vimos en cada uno de los pasos que vimos en el gráfico anterior. Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, y acá las preguntas son muy claras, muy precisas. ¿Está enchufada? ¿El foco está quemado? ¿Sí? No podemos hacer preguntas medio vagas, preguntas de doble interpretación. Debe ser general, o sea, no debe ser un programa, yo no voy a hacer un programa únicamente para contabilizar algún producto de determinada marca, es para productos, ¿sí? Es para cargar elementos, para cargar stock, para administrar facturas, ¿sí? Todo en general. Después se va adaptando, se van poniendo las particularidades dentro de cada formulario, dentro de cada cosa, pero el programa en sí va a ser general. Debe ser finito, me refiero a que tiene un fin, ¿sí?
en tamaño y tiempo de ejecución, ¿sí? Tiene un comienzo y tiene un final, ¿sí? No es algo que va a seguir indefinidamente. La codificación. ¿Qué es la codificación? Eso que vimos nosotros en el diagrama de flujo, que es el esquema que hacemos para saber cuál va a ser la lógica, yo después lo tengo que llevar a algo en concreto para que la computadora pueda entenderlo, para darle instrucciones a la computadora. Eso que vemos a la derecha es una ilustración simplemente, ahora lo vamos a ver un poquito más grande, que el código fuente, que es lo que, de la manera que se llama el programa, la parte que yo voy a escribir para que la computadora me entienda, se escribe en un lenguaje de programación. Así como nosotros tenemos como lenguaje, tenemos el español, y hay personas que tienen el inglés, y hay personas que tienen el francés. Bueno, hay diferentes lenguajes de programación que van a transformar mis instrucciones en instrucciones para la computadora, ¿sí? Ejemplos de estos lenguajes de programación pueden ser el Pascal, puede ser el Python, puede ser el C, C++, hay un montón de lenguajes de programación, ¿sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un código hecho en Pascal, que es un lenguaje de programación bastante antiguo, pero que dio pie a muchos otros. Y acá vemos cómo hay diferentes instrucciones, ¿sí? Que define las variables que se van a usar, que dice que donde dice write, digite la cantidad de cálculos a realizar, va a ser una leyenda que aparece en la pantalla. Read C significa que voy a leer información que está grabada en una variable que se llama C. Bueno, eso no importa, ¿sí? Son diferentes instrucciones que el día que alguno de ustedes se aprende programación lo va a tener que manejar para poder plasmar en la computadora cuál es su lógica, ¿sí? Bueno, una vez que ya terminamos de programar, hasta acá todos piensan que es lo único importante es programar, y una vez que terminamos el programa ya está, pero no está. Esto todavía le falta mucho. Le falta un proceso que es casi tan importante, si no es igual de importante como la programación, que es la prueba y depuración, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la depuración? La prueba. Voy a poner en funcionamiento mi programa, voy a intentar usarlo normalmente, muchas veces, voy a darle a otras personas para que lo usen también, y a ver si salen errores. Por ejemplo, algunas pruebas que se pueden hacer es, a propósito, ponerle datos incorrectos. Donde dice número de documento, yo acá le puse parte un número y después le puse letras. En la fecha de nacimiento puse todas letras, que es algo que no se espera que uno ponga. Entonces, a ver cómo se comporta el programa. El programa de acá debería tener un mensaje de error, o directamente no permitir que yo tipee las letras, o tirar un mensaje de error que diga el número de documento únicamente admite números. La fecha de nacimiento no tiene el formato correcto. Si algún mensaje de error tiene que aparecer. Muchas veces los programas no contemplan esta clase de errores, me van a tirar un tipo de error como este, un tipo de mensaje como este, que es un mensaje que tira el propio sistema porque no sabe qué hacer, se cuelga, ¿sí? Entonces aparece un tipo de mensaje así. Luego de ya haber depurado el programa, que esto es un proceso bastante largo también, bastante trabajoso, y que hay que poner mucho empeño, vamos a la parte de la documentación, que también es una parte muy importante. Cuando yo hago un programa, voy a documentar todo lo que yo hago. ¿Qué es documentar? Es escribir en papel, hacer una carpeta, siempre que se hace un sistema, vamos a hacer un programa, se arma una carpetita a donde yo voy a tener hecho en gráficos, como tengo acá este hombrecito así que tiene dos globos a la derecha, que dice registrar empresas, registrar vehículos. Si alguien sigue una carrera relacionada con la programación, va a ver que a esto se le llaman diagramas de casos de uso. Hay otros tipos de diagramas, de entidad-relación, diagramas de entidad-relación ampliados. Hay diferentes clases de diagramas de clases para poder hacer un esquema de cuál es la lógica del funcionamiento del programa. Y a su vez, lo que voy a documentar dura a lo largo de todo el desarrollo de las diferentes sentencias, las diferentes líneas de programación. Ven que acá dice, por ejemplo, cuerpo del método, incluye una secuencia de instrucciones, ahí son como machetes que yo tengo, ¿sí? Diciéndolo en lenguaje vulgar,
pequeñas anotaciones al margen que yo tengo para que si en un futuro quiero modificar este programa, y no me acuerdo cuál era la lógica que yo había utilizado, ver esas pequeñas anotaciones para decir, ah, cierto, esto lo que había puesto acá era para que yo cargue una variable, para que haga tal cosa del programa. O de la misma manera, si yo el programa, yo trabajo para una empresa, hago un programa, me voy de la empresa y viene un programador que me va a reemplazar, que él pueda agarrar esta documentación y que de esa manera pueda continuar a modificar el programa, que pueda seguir adelante con mi trabajo y hacerlo más grande o poder mejorarlo. ¿Sí? La documentación se divide en tres partes. Por un lado tenemos la documentación interna, que son las pequeñas anotaciones que se le hacen dentro del programa, que el programador las va haciendo a medida que va escribiendo el código, va poniendo pequeñas anotaciones, como lo decía antes. Después tenemos documentación externa, que son gráficos, son anotaciones que se hacen, que van a quedar en papel generalmente, o en un archivo fuera del programa, para que otro programador o uno mismo en un futuro pueda ver de qué se trata, cuál es la lógica que lleva el programa. Y después un manual de usuario. El manual de usuario es, como bien lo dice su título, un manual dirigido a la persona que va a utilizar el programa. Le explica qué datos cargar, qué datos no cargar, cómo se usa. No va a la lógica de la programación. No les va a explicar nunca una sentencia de Python, una secuencia, una, eh, ninguna sentencia de Pascal ni de ningún lenguaje de programación, ni de qué manera graba en el disco rígido, sino que el manual del usuario va directo a explicarle al usuario cómo tiene que utilizarlo. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Espero que se haya entendido, espero haber sido claro. Los invito nuevamente a que vean el video que comparto con esta misma publicación, con este mismo video. Voy a poner también el video, el link del video de YouTube explicando qué es un algoritmo. Y ya saben, todas las dudas que tengan, me las hacen llegar a través de mensajes de Tinta Fresca. Bueno, me alegro de haberme puesto en contacto con ustedes. Hasta la próxima.